Con ustedes una cordial bienvenida a Domingo es Fiesta, donde lo que buscamos es que la palabra de Dios sea una palabra transformadora. Mi nombre es Carlos González y estoy con ustedes para ahora darle la bienvenida al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien nos va a acompañar a compartir con nosotros un mensaje de amor y de esperanza. Gerardo, una alegría tenerte nuevamente en el Domingo es Fiesta. Un fuerte abrazo, muy buenos días. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días a ti y a todos ustedes que nos escuchan. También para mí es un gran gusto estar con ustedes en Domingo es Fiesta para conocer un poquito mejor y más en profundidad la palabra de Dios. Así es que, Carlos, si deseas, pues podemos escuchar el Evangelio de hoy. Muy bien, Gerardo. Entonces vamos con el Evangelio. De escuchar el Evangelio, Gerardo, estamos atentos para que nos expliques de qué trata esta importante lectura. Pues efectivamente, Carlos, hoy domingo celebramos la gran solemnidad de la Epifanía. Y esta gran fiesta se conoce también como la Bajada de Reyes. Y es una fiesta muy significativa en muchos lugares de la cristiandad. Incluso, recordando a los magos, en algunos lugares se hacen intercambios de regalos. Y en ciertas iglesias orientales es en esta fiesta de Epifanía cuando se celebra el nacimiento de Jesús. Bueno, pues Epifanía significa literalmente manifestarse, mostrarse, darse a conocer. Y lo que celebramos hoy es que Jesús se da a conocer al mundo. Y también celebramos que cristianos de todo el mundo lo reconocen como Dios y Señor. Se trata de una fiesta muy antigua, incluso más antigua que la misma Navidad, pero estrechamente relacionada a ella. Así es que, Carlos, te invito pues a conversar acerca de esta importante celebración. Bueno, entonces va mi primera pregunta, Gerardo, y se relaciona a lo que has afirmado, ¿no? Que esta fiesta de Epifanía está estrechamente relacionada a la Navidad. Explícanos, por favor, ¿por qué motivo? Claro, Carlos, con mucho gusto. Mira, como sabes, el 25 de diciembre se eligió como día de la celebración del nacimiento de Jesús por ser el solsticio de diciembre. Y el solsticio de diciembre, en el hemisferio norte, es el momento en que los días dejan de acortarse y a partir de ese momento comienzan a hacerse más largos. Bueno, pues tradicionalmente el solsticio de invierno ha sido una fiesta campesina, en donde se celebraba el nacimiento del sol, el equivalente al Inti Raymi en el hemisferio sur. Y la iglesia afirma que el verdadero sol, la verdadera luz que nace, es Jesús. Y por eso en el siglo IV la iglesia decidió fijar el solsticio de diciembre como la fecha para el nacimiento del Señor. Sin embargo, el solsticio de invierno recién se hace notar unos días más tarde. Pocos días después del solsticio recién se empieza a notar que los días son más largos y que hay más luz durante el día. Y se puede decir que ya el 6 de enero es notorio, evidente y manifiesto que la noche ha dejado de crecer y que en adelante hay cada vez más luz en el día. Es decir, que el sol ha nacido. Y por eso hay algunas fiestas campesinas que celebran el evidente nacimiento del sol en torno al 6 de enero. Bueno, pues así como sucede con el nacimiento del sol, así también sucede con el nacimiento de Jesús. En Navidad se celebra que Jesús nació, pero su venida se va a hacer visible y se va a manifestar unos días más tarde. Por tal motivo, el 6 de enero, en la fiesta que la iglesia llama Epifanía o fiesta de manifestación, la iglesia celebra que Jesús se da a conocer, se manifiesta a todos y ese día celebra que la Sagrada Familia presenta a su Hijo al mundo. Clarísima la explicación, Gerardo. ¿Y por qué no nos explicas ahora lo que nos enseña el Evangelio de hoy? Bueno, en primer lugar, Mateo nos dice que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. En realidad, más que magos, se trata de sabios extranjeros, de gente iluminada que entiende, que se da cuenta. Y esto porque en tiempos en que Mateo escribió su Evangelio, hacia fines del primer siglo, ya la iglesia se había extendido a varios países no judíos. Y estos sabios de Oriente representan a los cristianos de todos esos pueblos lejanos que, a diferencia de los judíos, sí reconocen a Jesús y se dan cuenta y afirman que Él es el Mesías. Recordemos que en tiempos en que Mateo escribió su Evangelio, la iglesia estaba formada mayoritariamente por no judíos, como esos sabios de Oriente. Entonces Mateo nos dice que al llegar a Jerusalén, estos personajes preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. El Evangelio subraya que el Mesías vendrá acompañado de luz de su estrella. Evidentemente se trata de una estrella simbólica, pues es imposible que un fenómeno de los cielos señale una casa en particular. Tendría que estar a pocos metros sobre la casa para que la señale. La estrella solo hace referencia a la luz que trae el Mesías, a esa luz que hará despertar al pueblo y que iluminará a todo hombre que viene a este mundo. El texto subraya la luz de la estrella porque ella señala la presencia del Mesías. Y su luz es la que nos permite ver y darnos cuenta que efectivamente ha llegado. Esos extranjeros también recuerdan a los judíos sus creencias de siglos y les van a decir algo así como: el Mesías que ustedes esperaban por años ya ha llegado, pues hemos visto salir su estrella, es decir, hemos visto los signos que lo acompañan, lo hemos reconocido y por eso venimos a adorarlo. En otras palabras les dicen: ¿cómo es posible que ustedes no vean su luz? ¿Cómo no se dan cuenta que el verdadero rey de los judíos ya ha llegado y que está en medio nuestro? Pero Gerardo, atención, hay gente que no solo no ve su luz, sino que se siente molesta con su luz y busca apagarla. Me refiero específicamente a Herodes. ¿Por qué no nos explicas la reacción de Herodes? Sí, tienes razón, Carlos, pues Mateo nos relata las molestias que el nacimiento del Mesías suscitaron en quienes no deseaban que viniese. Esas personas no querían que venga, pues como Él viene a hacer justicia para todos, su venida significaría que pueden perder poderes y privilegios que actualmente tienen. Evidentemente, se trata de privilegios que han mal usado y que han generado dolor e injusticia entre la gente. Y tenemos el ejemplo de Herodes. Él fue un rey cruel y sanguinario, que se sobresaltó ante la noticia del nacimiento del Mesías y se puso a averiguar dónde había nacido esa amenaza. Y dice el texto que entonces convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó: ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y le dijeron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Pero las personas que consultó le recuerdan que el Mesías que nacerá será pastor de mi pueblo Israel. Es decir, él será un verdadero pastor, uno que cuidará de sus ovejas y no abusará ni se aprovechará de ellas. Es decir, no como Herodes y los de su grupo, que lo único que buscan es tener más y acumular más a costa de su pueblo. Bueno, aquí pues Mateo ridiculiza un poco al rey, quien con todo su poder y su fuerza parece tenerle miedo a un niño frágil y recién nacido. Y entonces, ante el peligro de perder sus privilegios y poderes, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisen el tiempo en que había aparecido la estrella. Y con engaños, pues así actúa el mal, siempre mintiendo, Herodes despidió a los sabios extranjeros diciéndoles: cuando lo encuentren, avísenme, para ir yo también a adorarlo. Muy bien. Gerardo, te voy a pedir por favor que nos tomemos unos segundos y luego vamos a regresar con este importante diálogo sobre el Evangelio de hoy. Regresamos. Muy bien, soy Carlos González, estamos junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste conversando sobre el Evangelio de hoy aquí en Domingo es Fiesta en RPP. Gerardo, conversábamos sobre los sabios extranjeros y Herodes. Y te lo voy a decir con confianza, pero me daba la impresión que aquí Mateo contrapone a los honestos y transparente sabio de Oriente con el mentiroso y ambicioso Herodes. Explícanos esto que parece ser la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Hay acá una tensión que se necesita aclarar. Sí, Carlos, mira, en esta parte del texto, Mateo quiere que nos demos cuenta de la incomodidad que siente el mal ante la presencia de Dios. Y nos muestra cómo Herodes hará todo lo posible, con engaños y mentiras, para oponérsele. Y en contraposición, Mateo subraya la inocencia, ingenuidad y falta de malicia de los sabios de Oriente que honestamente buscan el bien y confían en Dios. Entonces, después de invitarnos a experimentar la oscuridad del mal en la figura de Herodes, Marcos nos pone de nuevo delante de la luz de Dios. Pues de pronto, dice el texto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Fíjense que cuando aparecen los que buscan el dinero y el poder, la luz de Dios se esconde. Y una vez que se van los hacedores del mal, la luz del Señor vuelve a brillar. Y esto para enseñarnos que Dios siempre guiará su luz a los que confían en Él.
Entonces, al ver la estrella, es decir, al ver que Jesús cumple con las condiciones que se esperaban del Mesías, se llenaron de inmensa alegría. Y esa es la alegre satisfacción de los que ven que las promesas de Dios siempre se cumplen. Es la alegría de los que caminan a la luz del Señor. Muy bien, y a esta hora, Gerardo, tenemos una consulta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escuchar la consulta y luego seguimos con tu respuesta, ¿te parece? Padre, ¿qué tal? Buenos días. Le saluda Kevin Morillo. Le mando un fuerte saludo desde Chimbote. Quería hacerle una consulta. No sé si nos puede explicar por qué los sabios del Oriente le regalaron a Jesús oro, incienso y mirra, y cuál sería el significado de cada uno de estos elementos, sobre todo de la mirra. Que tenga buen día. Muchas gracias, Kevin. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, luego de esta breve introducción que nos hace Mateo, Dios se manifiesta, se muestra, se revela a todos los pueblos. Pues dice el texto que entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Los extranjeros le dijeron a Herodes que habían ido allí para adorarlo y eso fue lo que hicieron. Y este acto de adorarlo nos muestra la conciencia que ya tenía la iglesia de Mateo acerca de la divinidad de Jesús. Para Mateo y su iglesia, claramente Jesús es Dios y Señor. Y esto se hace evidente en los regalos que los sabios le hicieron al niño. Pues ellos, dice el texto, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Bueno, pues a través de estos regalos simbólicos, el Evangelio busca enseñarnos quién es Jesús y cuál es su destino. Estos regalos que la iglesia le hace a Jesús nos revelan el grado de reflexión al que había llegado la comunidad. La iglesia de tiempos de Mateo ya era consciente, en primer lugar, que Jesús es rey. Y por eso le regalan oro. El oro es símbolo de realeza. En segundo lugar, la iglesia era consciente que Jesús es Dios, es sagrado, es divino. Y por eso le regalan incienso. Pero la pregunta tuya básicamente es ¿y por qué le regalan mirra? Mira, la mirra es una resina de sabor amargo que se usaba para perfumería y ungüentos medicinales, pero también para preparar a los muertos, para embalsamarlos. Si recuerdan, nos dice Lucas al final, en el capítulo 23-56, que las mujeres, regresando del Gólgota, prepararon aromas y mirra para volver el domingo al sepulcro y terminar de preparar al Jesús. Además, cuando la mirra se mezcla con vino, se usaba para atenuar el dolor de los crucificados. Lo dice Marcos 15, que uno de los soldados romanos le ofreció a Jesús una esponja con vino mezclado con mirra, pero que él no lo bebió. Gerardo, quiero insistir en esto un poquito más. Y entonces, ¿qué significado tenía el regalo de la mirra? Y mira, Carlos, uno podría pensar que le llevaron mirra como perfume, pero como el texto es densamente teológico, su sabor amargo y su alusión a la cruz y a la muerte podría también significar el difícil camino de Jesús. La Iglesia desde el principio reconoció que el camino de vuelta al Padre, el camino que nos propone Jesús, es el difícil camino de entregarse y dar la vida por los demás. El camino de Jesús nos enseña que si nosotros siempre nos ponemos del lado de la verdad y de la justicia, lo más probable es que nos llenemos de dificultades. Incluso podemos perder la vida. Este es el significado de la mirra. Adelantarnos que el difícil camino de Jesús lo llevará a la muerte. Y Mateo termina su relato diciéndonos que los magos, habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volviesen donde Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Pues el camino del bien es distinto del camino del mal. Y con esta frase final, Mateo quiere enseñarnos que aun si el camino de Jesús es de mirra, Dios siempre librará a los buenos de las dificultades y además de hacerlos felices, les dará por añadidura lo necesario para vivir. Es decir, si reconocemos a Jesús como Mesías y si aceptamos el camino del bien, Dios nos acompañará en nuestro caminar y nos protegerá de todo mal. Clarísima la explicación, Gerardo, y muchas gracias por hacernos entender que siempre Dios va a estar junto con nosotros. Y esto es una muy buena noticia, ¿no? Y esto es tan bueno como la buena noticia también que vamos a escuchar en este momento.
El 10 de enero la iglesia recuerda la memoria de la beata peruana Ana de los Ángeles y Monteagudo. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Bueno, Carlos, mira, la buena noticia es porque se trata de una peruana en realidad. El 10 de enero, en efecto, la iglesia recuerda la memoria de la beata arequipeña Ana Monteagudo Ponce de León. Ella nació en 1602 y fue educada en el monasterio de Santa Catalina, en Arequipa. Y según las costumbres de la época, sus padres la dejaron para ser formada por las religiosas, hasta que en 1616 regresa a la casa de sus padres. Pero una vez en casa, sus padres quisieron casarla en un matrimonio ventajoso, pero ella no quiso, huyó y se volvió al convento de Santa Catalina a refugiarse. Sus padres insistieron, pero no pudieron convencerla de regresar a casa. Entonces Ana pidió ser admitida formalmente en el convento de las religiosas dominicas. Bueno, pues al iniciar su vida en el convento en 1618, pidió ser llamada Ana de los Ángeles. Fue sacristana del convento, luego maestra de novicios y finalmente, en 1645 terminó de priora, como jefe, digamos. Y como priora y con mucha oposición, se esforzó por hacer más auténtica y más consecuente la vida de las religiosas. Y los santos que le inspiraron fueron Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena. Y murió en 1686, muy anciana, y fue enterrada en el mismo monasterio. Y en 1985 el Papa Juan Pablo II en Arequipa la declaró beata. Muy bien, Gerardo. Gracias, muchas gracias por enseñarnos realmente a conocer al verdadero Dios y también a su palabra, ¿no? Ya hemos llegado a la parte final de Domingo de Fiesta, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Sí, Carlos, por supuesto, vamos a pedirle a María que nos acompañe en el seguimiento de su hijo, especialmente en estos tiempos difíciles que está pasando el país, para que así como lo fue ella, seamos también nosotros verdaderos seguidores de Jesús. Y entonces vamos a pedirle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga a todos ustedes y permanezca siempre con ustedes y sus familias. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes y les deseo a todos un muy buen domingo y una buena semana. Un gran abrazo, Gerardo, que tengas un excelente domingo también. Un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes, para todos los peruanos. Hay momentos complicados, como muy bien lo decías, pero hay que tener fe, hay que tener esperanza de que esto puede mejorar. Muchísimas gracias, amigos. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.